Para nadie es un secreto que con la llegada de Petro al poder, la fuerza pública en Colombia quedó prácticamente barrida y desmoralizada, pues recordemos que se dieron de baja a 22 generales de la Policía Nacional y luego a 13 generales del Ejército colombiano. Llama la atención que en el caso de los generales retirados en la Policía Nacional fueron llamados a calificar servicios todos los que tenían algún tipo de afinidad política y cortaron de raíz cualquier vínculo con lo que el petrismo llama la derecha. Según indicó la revista Semana, prácticamente todo el curso número 60 de la policía terminó arrasado. La preocupación es que allí estaban los oficiales de mayor rango y experiencia en seguridad ciudadana, inteligencia y lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ciudades capitales como Bogotá, Cali y Medellín podrían verse en serios problemas para evitar el avance de la criminalidad. En resumidas cuentas, Petro no quería generales que tuvieran experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra guerrillas. Más bien Petro quería generales de otro tipo. Hasta la embajada de Estados Unidos quedó preocupada con la barrida de los generales más experimentados, pues se fueron los oficiales de más confianza en la lucha contra este flagelo. La pregunta que se hacen ahora los diplomáticos norteamericanos es por qué este gobierno debilitó la guerra contra el narcotráfico que han librado ambos gobiernos durante décadas. La respuesta la tiene el activista político Enrique Gómez en la siguiente entrevista, en la que deja en claro que la fuerza pública quedó desmoralizada y claramente Petro cumplió lo prometido en el Pacto de la Picota, en la que se comprometió a crear supuestas mesas de diálogo con delincuentes, con traficantes, no perseguirlos, dejarlos quietos e inventar el cuento de la paz total, mientras los narcos hacen fiesta, pues no han parado las matanzas en este país desde que Petro asumió el poder. Porque viene Petro empeñado en retirar a la fuerza pública de los territorios, en los diálogos regionales, restringir las operaciones de la fuerza pública. Ahora todo lo convierten en una mesa. Sí. Y al final, fíjese que entró el elefante y pasó por la sala de casa de Nariño y nadie dijo nada. Todo esto era, como se había dicho, un pacto con los extraditables, un pacto de cárceles, un pacto oscuro, y ya suspendido está el tema de extradición con una falacia loca. Con una falacia loca. Entonces, ¿esto qué es? Pues el favorecimiento de los aliados naturales de Petro, las guerrillas, estos grupos narcos reconvertidos de nuevas generaciones, beneficiados por un lado la eliminación de los esfuerzos de erradicación forzosa y la eliminación de la extradición. Son dos bonos bien poderosos para la mafia colombiana. O sea que las visitas sí a la Picota, sí funcionaron. Los acuerdos a cambio de votos, a cambio de platas, ¿a cambio de qué? Hay que preguntarnos qué fue lo que se pactó con estos grupos mafiosos que ahora no solo van a tener proceso de paz, que eso ya es un escándalo, sino van a tener el beneficio de ser perseguidos por la peor justicia del mundo, que es la justicia colombiana, una justicia que todos sabemos es inoperante, y van a ser recluidos en el peor sistema carcelario del mundo, que es el que maneja el IMPEC. Yo me pongo a analizar el tema de la desmoralización de la fuerza pública. Terrible, con toda la razón. ¿Qué siente un soldado de la patria? ¿Qué siente un policía? ¿Qué siente un general? Pues una sociedad que no respalda a su fuerza pública está condenada a quedar en manos de la delincuencia más agresiva. Además, en Colombia no es que sean cualquier delincuente, son organizaciones criminales de talla y de alcance mundial, bien financiadas. Y la fuerza pública pues no siente el respaldo ni de los jueces, ni de la rama ejecutiva, y de un pedazo importante de la prensa que le pega como violín prestado, siempre con prejuicios, siempre con extrapolaciones negativas. Para la prensa colombiana todos los policías y los soldados de Colombia son malos, porque hubo algunos que se equivocaron. Eso es una medida injusta
de la gran misión y de la gran dedicación que le ponen esos servidores públicos a defendernos a todos y a adelantar unas misiones terribles, difíciles, las misiones contra el narcotráfico, contra la guerrilla, son misiones de alto riesgo, de peligro, y lo que vemos es una doctrina que apunta a ponerlos en mayor riesgo, y claro que eso baja la moral, y la moral baja es poco volumen de operaciones, y poco volumen de operaciones expone a la sociedad civil, a la ciudadanía, al arbitrio y al imperio de los criminales. Esa es una cadena innegable y es lo que Petro y el ministro Velázquez quieren. Una ciudadanía intimidada, una ciudadanía que se encuentre encerrada, acongojada por la inseguridad, guarda silencio y es mansa a esos cambios institucionales que están por venir, que van a transformar nuestra democracia en una dictadura. Y escuchaba yo a Luis Fidel Moreno Rumí, un hombre muy importante del departamento del Valle. Sí. Nos han cambiado, nos pretenden cambiar todo por una mesa. Mesa para esto, mesa para esto, mesa para esto. Es un formato, pero sí es eso, es un concepto de democracia. ¿Cómo es posible que nos tienen paralizado el comercio porque nos clavaron unos taburetes de esos blancos que hay aquí, allá al frente de los túneles que van para Buenaventura, unos indígenas, y no hay forma de... No, pues hemos venido renunciando a la función de imperio. El bien común ya no es común ni de interés general del Estado. Entonces prima la capacidad de chantaje, prima la capacidad de generar perturbación del orden público como una fuente de derecho, y las mayorías de los ciudadanos quedan sometidos a unas minorías violentas, a unas minorías activistas, a unas minorías que desconocen los derechos de la mayoría, y eso increíblemente pues tiene por un lado un respaldo constitucional relativo en la Corte Constitucional, que es una vagabundería, y se beneficia ya en el caso de la administración Petro del propósito de que traer el caos es la herramienta para consolidarse en el poder. Parece una contradicción, pero no es así, porque vuelvo y le insisto, una ciudadanía intimidada, silenciosa, es el caldo de cultivo perfecto para la tiranía. Las tiranías se construyen sobre el silencio, y cuando uno debe hablar y guarda silencio, miente. Y esas son las mentiras que construyen las autocracias y las dictaduras, y Petro lo sabe porque él se educó en ese sistema, en el sistema de cómo manejar el poder absoluto, y lo está implementando de manera muy dinámica, y por eso decapita a la cúpula de la fuerza pública de manera agresiva, por eso esa purga está teñida de desconocimiento del debido proceso para los miembros de la fuerza pública que hoy operan y trabajan con miedo. Y vuelvo y digo, un Estado que opera con miedo, que defiende el territorio con miedo, pues pierde ante los criminales, y ese es el propósito, y ese era el pacto de la picota y el pacto electoral en la campaña que se denunció oportunamente, y el pueblo colombiano insistió en el pacto de la desconocerlo. picota que hizo el presidente Duque. No investigó, y debió haber investigado, debió haber penalizado, debió haber judicializado, debió haber puesto en marcha las herramientas de inteligencia del Estado para saber si uno de los candidatos, como yo lo denuncié y le exigí que renunciara a Petro por inmoral, estaba precisamente entregando la soberanía, la aplicación de la ley como candidato, y ya lo vimos que sí. ¿A cambio de qué? Es la pregunta. ¿Cuándo nos van a contestar? ¿A cambio de dinero? ¿A cambio de forzar el voto? ¿A cambio de beneficios económicos futuros? No sé, no lo sé, pero la pregunta es válida. ¿Qué se negoció? Porque ya el gobierno de Petro ya pagó, ya planteó la suspensión de la extradición, de la erradicación forzada de los cultivos, y estos diálogos que usted menciona, que además son regionales, vinculantes, regionales, que es la ruta para una democracia popular que desconoce nuestras instituciones, es hacer una constitución y un poder constituyente en paralelo a las instituciones de la República que están reflejadas en el Congreso y en la Constitución política, y con base en eso pues subvertir el orden actual y cambiarlo. ¿Vamos a quedar en manos de quién? De los amigos del gobierno, el que más violento sea, el que más chantajista sea, y eso es la revolución, se llama eso, como en palabras de Álvaro Gómez, sería el retorno eterno de Latinoamérica a la utopía revolucionaria, y está en marcha.
Es una revolución disfrazada, pero es una revolución. Y era el propósito de Petro desde sus orígenes, obviamente, de venir a engañarnos y llamarnos a engaño diciendo que no sabíamos que él era un revolucionario radical, pues es tonto y es iluso. Sobre todo esa élite del Partido Liberal que come a manteles con ellos, creyendo que controlan la revolución, serán los primeros decapitados, como allá los jacobinos, recuerda, y los girondinos en la Revolución Francesa. Saldrán, el terror está por venir. Como lo pregúntele a los generales, a los cuales se les desconoció su derecho al ascenso sobre la base de denuncias infundadas y que no han sido investigadas ni siquiera. Eso se llama purga. Aquí y en Cafarnaúm.